Buenas noches a todos y a todas. Disculpen, teníamos programado esta sesión de Facebook Live para las 10 de la noche, hora de Washington, que serían las 8 de la noche en Managua, pero lastimosamente por causa mayor tuvimos que posponerla y estamos en este momento viendo si todavía algunos de ustedes se conectan para conversar un poco sobre el tema que habíamos propuesto, las declaraciones de este día de la directora de la Organización Panamericana de la Salud sobre Nicaragua, ¿no? Entonces vamos a esperar, tal vez si alguien nos comenta, si alguien nos comenta cómo se escucha el audio, por favor, no queremos estar. Gracias a los que, por favor, confirmen, gracias si ustedes si ustedes em, nos confirman, por favor, si se escucha bien ahí en el chat para comenzar rápidamente. No nos va a tomar mucho tiempo, pero nos gustaría que nos comentaran, por favor, si nos están escuchando. Gracias, perfecto. Gracias, Eloísa. Muchísimo gusto a todos y gracias por conectarse. Voy a iniciar porque ya les habíamos dicho que iniciábamos a las 10 de la noche, aquí son las 11 y lastimosamente no pudimos conectarnos antes, pues tuvimos unas reuniones relacionadas con Nicaragua y eso nos demoró, pues no pudimos hacerlo. Disculpen una vez más. Bueno, esta mañana, como todos sabemos, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Cari Setien, dio respuesta a una pregunta durante una conferencia de prensa sobre la situación y el descontrol existente en Nicaragua, las faltas de acciones por parte del gobierno de Nicaragua para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ¿no?, en el país. Lo sabemos que el gobierno no ha implementado ninguna medida efectiva para hacer frente a esta pandemia, no ha iniciado una campaña efectiva responsable de educación con la población. Todo lo contrario, ha pasado creando eventos y una serie de actividades que van en contra de toda lógica y en contra de todo consejo médico científico sobre cómo cosas que no se deben hacer para hacer frente a una pandemia como la que tenemos nosotros en estos momentos, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo. Entonces, una periodista de Confidencial, Ivette Munguía, le hizo una pregunta a la directora de la OPS qué pensaba en relación, o cuál era su respuesta en relación a esa situación que nosotros estamos viendo en Nicaragua, una situación de irresponsabilidad, una situación de negligencia, una situación, yo diría, criminal, porque definitivamente lo que este gobierno está haciendo es mandar a cientos de personas a que se infecten y el día de mañana, sin tener la posibilidad de ayudarlos, de salvarlos, de proveerles atención, esas cientos de personas van a morir lastimosamente, quedar tiradas ahí en las calles y nadie va a poder socorrerlas, nadie va a poder ayudarlas. Entonces, la respuesta de la directora de la OPS fue muy bien pensada, una respuesta que dijo mucho y no dijo nada, pues. Dijo que estaba preocupada, que ya había expresado preocupación sobre la falta de medidas efectivas para hacer frente a la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Eso quiere decir que eh, está pues negando todas las afirmaciones, todas las declaraciones del gobierno de Nicaragua, de Rosario Murillo y de los personajes del Ministerio de Salud en cuanto a supuestas medidas que ellos están tomando para hacer frente al coronavirus, pues a esta pandemia. La directora también dijo que en diferentes ocasiones ella había y por diferentes canales había comunicado esa preocupación al gobierno de Nicaragua, pero se lavó las manos diciendo al final que ella sabía que el gobierno de Nicaragua es soberano y que decide lo que quiere o no quiere hacer. Eso no es así del todo. Primero, se trata de
una pandemia de preocupación internacional, lo que significa que no son los intereses de un Estado, que no son los intereses de un gobierno los que pueden y deben prevalecer, sino que son los intereses de todos los estados, ¿no? En este caso, de los países de América Central, que son los que serían directamente afectados por cualquier situación anormal en Nicaragua. Entonces, es falso completamente eso de decir que la soberanía que Nicaragua tiene le permite hacer lo que quiera en este tema. No, señor, no es así, porque si se está poniendo en riesgo la vida de miles de nicaragüenses, como lo han estado haciendo, al exponer, al mandar gente a las marchas, al no suspender las clases, al obligar a los maestros a, a llegar a las escuelas o bien a los niños a ir a recibir a turistas que bien podían estar contagiados del virus, esas son formas eh, directas para propagar, esas son formas directas para matar a otras personas, infectarlas, ¿no? Y definitivamente esta señora, esta directora, nunca le llamó la atención, nunca le recordó que nosotros sepamos en público a este gobierno sobre esos errores y esas negligencias, pues, que el gobierno de forma intencional está cometiendo. No lo hizo nunca y la señora directora de la OPS, sí señor, ella tiene la responsabilidad de recordarle al gobierno de Nicaragua sus deberes. Eh, Responder de forma responsable ante esta pandemia no es una opción, señores. Este es un deber del gobierno de Nicaragua. Porque, lo repetimos, lo que sucede en Nicaragua en el contexto de una pandemia afecta la vida y la salud de personas en otros países. Es la salud global, es la salud de los países vecinos. Entonces, no se puede alucir a eso de la soberanía, a eso de que el gobierno decide lo que quiere hacer, pues. No es así. Para eso existe, y ya hemos hablado, un documento que se llama un acuerdo que es el Reglamento Sanitario Internacional que fue firmado por Nicaragua y que es parte también de la ley nicaragüense. El gobierno está obligado a cumplirlo y ese reglamento establece las medidas que se deben tomar de forma inmediata una vez que una alerta de epidemia con con alcance internacional ha sido decretada por la Organización Mundial de la Salud. Eso sucedió el 30 de enero de este año y desde entonces no ha habido ninguna respuesta del gobierno de Nicaragua en el marco de ese reglamento. Es decir, no se han cerrado fronteras, no se han suspendido clases, no se ha educado a la población en medidas de prevención y de cuidado. Todo lo contrario, se ha promovido la propagación de este virus. O sea, se ha enviado a las familias y a las personas a contagiarse. Y esas personas, dentro de pocos días, son los mismos que van a estar lastimosamente cayendo y muriendo en las calles porque no tendremos la posibilidad en el sistema de salud de salvarles la vida. Y eso lo saben perfectamente la directora en la Organización Panamericana de la Salud y no ha hecho nada por obligar a este gobierno, recordarle sus deberes en el marco de ese reglamento, en el marco de ese instrumento jurídico que obliga al gobierno de Nicaragua a cumplir para no poner en riesgo la vida de la población. Bueno, nosotros desde un inicio hemos condenado esta falta de, de, mm, de rigurosidad, esta falta de acción por parte de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y ya lo hemos repetido, esta señora no ha hecho nada, simple y sencillamente porque son de la misma línea política de Daniel Ortega. Ella viene de Dominica, un país que es miembro del ALBA venezolana. Han recibido el petróleo
de Hugo Chávez en su tiempo y de Nicolás Maduro lo siguen recibiendo para responder y vender con el alineamiento político. Lo cínico aquí ha sido que esta señora, Carice Septién, ha politizado su rol como directora de una organización de salud que tiene un mandato específico que es promover y salvar la vida, la salud de las personas, y le ha valido poco. Ha prevalecido su afiliación y su fidelidad al régimen de Daniel Ortega, el mismo régimen de su país, el mismo régimen de Maduro, el mismo régimen de Díaz-Canel en Cuba, de Ralph González en San Vicente y las Granadinas, y en su tiempo del difunto Lula en Brasil y Evo Morales en Bolivia, también difuntos en el sentido de la política. Pues. Esperemos que esos cadáveres no regresen nunca más a la política. Entonces, señores, nosotros hemos continuado con esa denuncia, no lo vamos a hacer porque aquí eso ha significado, esa complicidad de la OPS ha significado, significa la vida, el riesgo de la vida de muchas personas en Nicaragua. Muchas de las personas y todas las personas que van a estar lastimosamente, que van a ser víctimas de esta pandemia, la sangre de esas personas está en las manos y en la conciencia, si es que la tiene, de esta cínica directora de la Organización Panamericana de la Salud, que le ha valido muy poco, que no ha podido pensar en la vida de los nicaragüenses, que no ha tenido respeto por la vida de nadie en Nicaragua y ha preferido callar y apoyar al régimen de Daniel Ortega y de la Chayo Murillo. Ese apoyo fue evidente desde mucho antes de abril y como saben ustedes, yo en su momento lo denuncié abiertamente, como también denuncié los actos de corrupción a lo interno de esa organización. Sobre esos actos de corrupción vamos a hablar en otros momentos. Por el momento no nos vamos a enfocar en esos aspectos, pero sí lo quiero dejar claro. Yo no estoy hablando en pedazos, no estoy hablando y no hablé en esa sala cuando me tomé la palabra en la OPS en pedazos. Simplemente mencioné dos aspectos. El aspecto de la complicidad con Nicaragua, la falta de respeto hacia Nicaragua y también la falta de respeto y la corrupción interna que esta señora ha apoyado, que no ha denunciado y que continúa a lo interno de esa organización. Eso es algo que nosotros no vamos, yo en lo personal, no me voy a callar, no me callé antes y eso va a ser denunciado ante los medios de prensa, ante el gobierno de los Estados Unidos y particularmente en el Congreso de los Estados Unidos con la oficina encargada del apoyo y de la gestión del presupuesto hacia la Organización Panamericana de la Salud para que ellos tomen medidas y en particular también será conectado con la reciente declaración del presidente Trump en cuanto al director general de la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos ha sido también muy negligente absolutamente en el manejo de esta pandemia a nivel global. Ese es un tema que lo vamos a enfocar en el futuro y que lo vamos a seguir denunciando. No nos vamos a quedar ahí callados y tampoco nos vamos a parar hasta que no se haya tomado medidas en contra de esta persona, en contra de esta directora y en contra también de muchos de los cínicos que están ahí, Philip McMillan, la Heidi Jiménez, todos esos cerdos que están en esa organización, que son sucios, que son personas corruptas, que han apañado y que nunca han denunciado delitos que son catalogados como delitos en la ley de los Estados Unidos y en la ley de todo el resto de países civilizados. Sobre esos temas vamos a hablar
abiertamente en los próximos días a medida que esto se desarrolle. Pero por el momento les solicitamos mantener la presión y la denuncia en los medios, en las redes sociales, en los medios de prensa, con los canales de televisión, con las facultades de medicina, con las organizaciones de trabajo de salud y trabajo comunitario, para desenmascarar a esta directora, a esta organización, a la directora de esta organización, que se ha mostrado cómplice de un régimen criminal y asesino que está enviando a la muerte a cientos de nicaragüenses. Entonces, les agradecemos mucho por en este momento su atención y les hacemos un llamado a estar siempre atentos en estos días a nuestras denuncias por medio de las redes sociales y en este canal de la Nicaragua Freedom Coalition, que es el canal de todos los nicaragüenses. Vamos a leer rápidamente si hay algún comentario. Hay bastantes, pero vamos a ver, perdón. Tamara, mira, Tamara, ¿cómo ayudar desde los diferentes países del mundo? Mira, primero necesitamos siempre estar en contacto con mi perfil en Facebook y con el perfil aquí de Nicaragua Freedom Coalition, en donde nosotros estaremos también posteando las denuncias específicas en contra de esta directora y en contra de estas personas que yo nombré. También necesitamos que apoyen las campañas que vamos a enviar a nivel nacional e internacional de condena contra esta persona, con la directora en primer lugar, y después iniciaremos campañas enfocadas contra este señor Macmillan y con Heidi Jiménez, de denuncias en círculos específicos de profesionales, y también denuncias en conjunto con otros países, por ejemplo con los grupos de más médicos, los médicos cubanos que fueron explotados, que fueron víctimas de tráfico de esclavitud por su trabajo en Brasil, y también con grupos de venezolanos que están activos y están al tanto de todas las actividades de esta organización, de esta directora y de estas otras personas. Entonces les pedimos pues también traducir, se trata de traducir también a aquellas personas que dominan otras lenguas, traducir a diferentes lenguas la información que nosotros vamos a estar posteando por medio de redes sociales, hacerla llegar a sus respectivos senadores, pero no solamente hacerla llegar la denuncia, sino de ponerle su propio toque personal, proponer su propia opinión y enviarla a sus respectivos senadores y representantes aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Hay 5 senadores que están activamente trabajando en este tema de la OMS y que estarán también seguramente en los próximos días muy interesados, y ya estamos en contacto con ellos para ponerlos al día sobre la complicidad de esta organización y sobre otras cosas que ahí han sucedido que son de interés para ellos. Entonces, estén al tanto y bueno, esa es la forma en que nos pueden apoyar. Y también nos apoyan estando atentos a lo que está pasando en Nicaragua, mandando ayuda por los medios de las organizaciones que ustedes tienen allá, pasando materiales de ayuda a las familias, etcétera. Bueno, vamos a ver qué más dice. Claro, claro que sí. Sí, sí, bueno, han sido irresponsables, Carlos, han sido irresponsables. Esa gente ha sido irresponsable de manera intencional porque tienen un compromiso político. Por lo tanto, nosotros sabemos pues que no ha sido simplemente que no han querido actuar, sino que ha sido una negligencia intencional, y que tiene un sentido criminal en ese sentido, pues, porque están poniendo en riesgo y están en efecto asesinando a miles de nicaragüenses. Vamos a ver, ejercer presión. Sí, exactamente, Francisco, claro, hay que hacer presión a nivel internacional por ese incumplimiento.
pero no solamente por el incumplimiento, sino por la falta de beligerancia y la falta de rigor, la falta de interés de esta directora de la OPS, que es la cabeza de la Organización de Salud Regional, que tiene la responsabilidad de hacer cumplir ese reglamento, ¿no? Que los Estados miembros, los gobiernos de este continente cumplan. Ella es la encargada de eso, es la encargada de conversar y, de ser necesario, ejercer otros medios para que los gobiernos de esta región cumplan con ese reglamento, porque no, la vida no es opcional, ¿no? No es lo que un gobierno quiere, desea o se le ocurre hacer. Es lo que debe hacer para garantizar la supervivencia, la vida de todo el resto de personas en este continente. Eh, Mira, Irene, necesitamos ayuda para Nicaragua. El tema del COVID será catastrófico. Claro que será catastrófico. Será catastrófico porque hasta este momento no se ha promovido ninguna campaña sistemática y responsable. No se ha medido el nivel de incertidumbre que hay en la población. Por lo tanto, no se puede establecer un plan efectivo de comunicación de crisis, ¿no? Cuando no tenés esos elementos, no podés hacerlo. Lo que podés hacer son tomar medidas de último momento para resolver lo que considerás que existe en ese momento. Pero esa es una impresión que la estás simplemente tomando de lo que está saliendo, y no es producto de un análisis general que te da una idea y que te da elementos para ser efectivo en tu comunicación, para asegurarte que si la gente captó verdaderamente tu mensaje, que si la gente que hablaste de la forma correcta, que respondiste a las expectativas de la población. Eso no lo tenemos en este momento porque es un trabajo que el gobierno tenía que haber hecho ya desde el inicio de esta pandemia. En diciembre, en enero de este año, ¿no? Inicios de enero tenía que haberlo hecho. Ya estamos en el cuarto mes y no se ha hecho nada. Y eso significa que miles de vidas van a perderse, que miles de personas van a morir, van a caer ahí en las calles, igual que cayeron en Ecuador. Y nosotros vamos a estar viendo esos videos deprimentes en nuestras pantallas. Eso es criminal. Y ahí la culpa, la responsabilidad, cierto, la tiene la Sonia Castro nuevamente, la tiene Daniel Ortega y la Chayo Murillo, que en abril han vuelto a asesinar a la población nicaragüense. Ahora bien, esto lo han hecho con el apoyo y con la aprobación y con la promoción de esta directora de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces yo verdaderamente no creo, los nicaragüenses no somos tontos, los nicaragüenses somos personas pensantes, somos personas trabajadoras, somos personas educadas, y no vamos a ser tan tontos en creer en quedarnos ahí nomás callados. Si nos han hecho esto, ahora nuestro deber es ir adelante y buscar cómo minimizar el daño, cómo salvar más vidas, buscar cómo la población se proteja, cómo las familias se queden en su casa, se protejan, cómo las familias aprendan las formas de protegerse de forma sencilla, lavándose las manos a menudo, no estando en contacto con otras personas y manteniendo el distanciamiento social si es que estamos en la calle o que tenemos que salir de nuestra casa. Lo ideal es que nos quedemos estos días en nuestros hogares. Esa será la única forma de garantizar nuestra supervivencia, nuestra vida y la salud de nuestros seres queridos. Bueno, muchísimas gracias. Disculpas nuevamente por haber iniciado tarde esta presentación. Vamos a quedar en contacto, y si tienen preguntas, por favor, continúen enviándolas por medio del chat o por medio de nuestro correo de email de aquí de la Nicaragua Freedom Coalition. Buenas noches a todos. Esta ha sido una transmisión de Nicaragua para los nicaragüenses en el canal de Nicaragua Freedom Coalition. Buenas noches y protéjanse todos en Nicaragua, protejan a los ancianos, protejan a los niños,
protejan a las personas que necesitan, a las personas, a los ciegos, a las personas sordas, a las personas con discapacidades, a las mujeres embarazadas, a las personas que están en situación de vulnerabilidad. No nos olvidemos de ellas, tomando las precauciones necesarias, ayudémosles, porque protegiéndolas a ellas estamos protegiendo el futuro de Nicaragua. Y Nicaragua es de todos. Gracias.